Shabbat Shalom, familia preciosa, hermosa, hijos de Israel, seguidores del Mesías Yeshua. En este nuevo Shabbat tenemos la porción Vaerá, que se encuentra en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 6, versículo 2 hasta el final del capítulo 9. Vaerá significa y aparecí. Y vamos a ver un breve resumen del contenido de esta parashá. Vemos en primer lugar que Hashem le da garantías a Moshe. Recordemos que cuando Moshe va y se presenta ante el pueblo de Israel, luego posteriormente se presenta ante el faraón y le pide que deje salir a su pueblo. Faraón reaccionó imponiendo mayores cargas al pueblo. El pueblo se quejó con Moshe, Moshe oró a Hashem y Hashem le da garantías a Moshe. Luego se ven las 4 expresiones de la redención de Dios. Continuamos con la genealogía de Rubén, Shimeón y en especial de la familia de Leví, es decir, de Moshe y Aarón. Posteriormente se hace el anuncio de las plagas y comienza la redención con las 7 primeras plagas, que son las plagas de sangre, ranas, piojos, insectos, epidemias, sarna y granizo. Aquí hay una estructura muy interesante en todas estas plagas, pero no la vamos a ver en este Shabbat. En el próximo Shabbat están las últimas 3 plagas. Quizás ahí veamos un poco, unamos todas las plagas o los golpes de Dios sobre Egipto y hablemos un poco más detenidamente de eso. Así que nos concentraremos en los primeros puntos, en la redención, en la garantía que Hashem le dio a Moshe. Y antes de comenzar, recuérdense que la parashá comienza con el versículo 2 del capítulo 6. Vamos a retomar el versículo 1 del capítulo 6, que es donde culminamos la parashá la semana pasada. Y dice así, Éxodo 6:1. Y dijo Hashem a Moshe, ahora verás lo que haré a Faraón, pues con mano fuerte los enviará y con mano fuerte los expulsará de su tierra. Y ahí vemos la mano fuerte que ejecutó esas promesas. Recordemos que en el día de hoy, al igual que en los tiempos del Éxodo, estamos en un segundo Éxodo. Y esta redención que en Egipto se ejecutó a través del último golpe que Hashem le dio a Faraón por medio del cordero inmolado, Yeshua HaMashiach, que es el cumplimiento real y verdadero, extendió sus manos en el madero, las cuales fueron clavadas, y con esa mano fuerte fue que él obliga a Satanás a enviarnos fuera de la esclavitud del pecado y de la muerte. En Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, hablando de Yeshua HaMashiach, participó también de lo mismo. Recuérdense que uno de los títulos del Mesías es el Hijo del Hombre. Y él, como el Hijo de Hombre, como el Mesías de Israel, participó de carne y de sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Esta es la mano poderosa que nos libera. Y en Apocalipsis 1:18 dice, y el que vive y estuve muerto, ¿y por qué es poderosa? Porque no se quedó clavado en la cruz, sino que a pesar de su cuerpo haber muerto, tomó vida de nuevo en la resurrección. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Le quitó las llaves a Satanás, representado en esta historia por Faraón. Y comenzamos con la parashá, después de este pequeño preámbulo.
Versículos 2 y 3 del capítulo 6 dice, y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Hashem, y aparecí, es la expresión vaerá, a Abraham, a Isaac y a Jacob por el nombre de El Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso, el que tiene el control de la naturaleza, el que hace las promesas y que las va a cumplir porque es todopoderoso para poder hacerlo. Pues por mi nombre Hashem, yo no era conocido de ellos. No es que a lo mejor no hayan escuchado nunca el nombre de Hashem, sino que el nombre de Hashem, el atributo, es el atributo que ejecuta las promesas que Dios nos da por medio de su nombre El Shaddai. Y como hasta este momento, toda la relación de Hashem con Israel y con los patriarcas había sido a través de las promesas principalmente hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos habían creído a esas promesas y con eso se habían sostenido, pero ellos no iban a ver el cumplimiento de las tales, por lo tanto no conocían todavía a Elohim por su nombre personal, que es el que ejecuta esas promesas. Fíjense que vamos a ver los dos primeros versículos en la Torá donde se revela Hashem o Elohim como El Shaddai. Eso se encuentra en el libro de Bereshit, capítulo 17, versículos 1 y 2, cuando a Abraham, Hashem se le apareció, dice, cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se le apareció y le dijo, yo soy El Shaddai, el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, íntegro, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. La segunda vez que aparece esta expresión del Shaddai, creo que es en el capítulo 22, me equivoqué ahí y no lo cambié, del mismo libro de Génesis, capítulo 22 o capítulo 28, donde Isaac va a mandar a Jacob fuera de la tierra de Canaán y le dice, y el Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces vemos claramente que, y podríamos ver otros versículos, pero vemos claramente que el Shaddai es el Todopoderoso que nos bendice y que nos da las promesas. Fíjense que hay un comentario de Rashi sobre el versículo 2 y 3 que acabamos de leer de Shemot capítulo 6, donde le dice a Moshe que no lo habían conocido todavía por su nombre Hashem. Dice así, ellos me creyeron solo en mi palabra, sin necesidad de milagros o pruebas. Ellos se refiere a los patriarcas. No podrían haberme conocido por mi nombre real, que es Hashem, ya que había hecho promesas y aún no las había cumplido. Mi verdadero nombre se basa no solo en mi capacidad para prometer, sino también en mi capacidad, más allá de toda duda, para cumplir mis promesas. Ahora, Dios dice, te explicaré por qué no me revelé a los patriarcas como el atributo de Hashem. Las promesas que les hice se referían a un futuro lejano. No vivirían para ver su realización. Las promesas que les hice a ustedes y a través de ustedes a mi pueblo se cumplirán en el futuro inmediato. Pero debe entenderse como las promesas hechas a los patriarcas que aún están vigentes. Y el hecho de que aún no se hayan cumplido se debe a que fueron hechas por Dios en su capacidad, en su atributo,
en su nombre del Shaddai. El Dios cuyas promesas son significativas porque Él puede cumplirlos y nadie puede impedir que lo haga porque es el Todopoderoso. Y culmina el comentario de la siguiente manera: la razón por la que ha llegado el momento de cumplirlos es porque el clamor de los hijos de Israel por su sufrimiento está justificado. Aquí vemos entonces que el atributo de Hashem se está refiriendo a la ejecución, al cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Y vamos a ver la primera vez que aparece en la Torá el nombre del Eterno, Yod Hei Vav Hei, el nombre de las 4 letras que le decimos Hashem. Eso aparece en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 4. Y habla de cuando Él está ejecutando la obra de la creación, porque Hashem es el ejecutor. Dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que hizo Hashem Elohim la tierra y los cielos. Entonces vemos claramente ahí como Hashem Elohim es el que ejecuta. En este momento no había habido ninguna promesa porque no había habido creación. Por lo tanto, Hashem ejecuta la creación. Y vemos que esta expresión, hizo Hashem Elohim, Azot, Yod Hei Vav Hei, Elohim. Vamos a ver cómo se escribe y vamos a ver cómo se nos revela el brazo extendido y la mano fuerte ejecutora de las promesas y las profecías. Dice así: hizo Hashem Elohim, Azot, Yod Hei Vav Hei, Elohim. Así se escribe cada palabra. Azot tiene un valor de 776, que son 70 más 300 más 6 más 400. Hashem, que es Yod Hei Vav Hei, tiene un valor de 26, 10, 5, 6, 5. Y Elohim tiene un valor de 86, que es 1, 30, 5, 10 y 40. Cuando sumamos esta expresión, hizo Hashem Elohim, que es la primera vez que aparece en la Torá, suma 888, revelándose de una manera fantástica y maravillosa y de manera clara que el brazo ejecutor de Hashem es a través del Mesías Yeshua, porque 888 es el valor de Jesús, que fue el nombre bajo el cual se escribió el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, y se reveló el nombre del Mesías de Israel de manera oculta. Continuamos entonces ya teniendo claridad de que Yeshua es el ejecutor de las promesas del Shaddai. Continuamos con los versículos 4 y 5 y dice: y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Porque nosotros, los hijos de Israel, no estamos creados ni planificados para que seamos atados a este mundo, para que seamos esclavos del pecado, ni practicantes del pecado. No estamos llamados a la opresión, sino al contrario, a una vida abundante con nuestro Señor. Versículo 6. Y aquí, después de haber visto las garantías que Hashem le ratifica a Moshe, están las famosas 4 expresiones de la redención que siempre recordamos durante la festividad de Pesaj.
Dice así, versículo 6, por eso, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem, y los sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Primera expresión de la redención. Los rescataré de su servidumbre. Segunda expresión. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Tercera expresión. Tomaré a ustedes para mí como pueblo y seré para ustedes Dios y sabrán que yo soy Hashem, su Dios, que los saca de debajo de las cargas de Egipto, que es la última de las 4 expresiones de la redención y la más importante, pero que no se coloca de primero porque para poder llegar a ese punto primero tiene que suceder las anteriores fases de la redención. Fíjense que esta primera fase que habla de Vejotzetí, los sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Fíjense, las 10 plagas o los 10 golpes que el Señor asestó a Faraón duraron aproximadamente 1 año. Más o menos a la mitad del año, al 6º mes, ya el pueblo de Israel, que estaba esclavizado y que estaba oprimido, dejó de estar trabajando para el faraón, dejó de estar oprimido. Y esa es la primera fase del plan de redención del Eterno. Quitarnos esa opresión. Fíjense, cuando nosotros estamos en una situación de un conflicto en nuestro ser interior importante, el primer paso para una terapia sanadora es bajar la carga emocional que nos produce el estrés y la angustia, la preocupación y el temor. Eso es lo primero que hay que hacer. Y eso es lo primero que el Señor hizo con nuestro pueblo de Israel, al quitarle esa carga, ese trabajo pesado, esa opresión. Y vamos entonces a la segunda. Entonces, como les dije, el primer paso es librar al pueblo de las tribulaciones, de la esclavitud. El primer paso es librar nuestra mente de la angustia, del estrés. Segunda expresión. Vejitzalti, los rescataré. ¿De qué nos rescata? De su servidumbre. Pero para rescatarnos de su servidumbre, tiene que sacarnos. Por lo tanto, Hashem nos rescata de la servidumbre, sacándonos de Egipto. De la misma manera, Yeshua HaMashiach nos saca de este mundo, primero de manera espiritual y la segunda fase en nuestra alma, sacarnos a Egipto de la mente. Primero la saca de nuestro espíritu, cambiando nuestra naturaleza, y después nos saca los modelos del mundo que pueden estar inculcados en nuestra mente. Y lo último que saca de este mundo es nuestro cuerpo. Tercera expresión de la redención del capítulo 6, versículo 6 de Éxodo. Vegalti, los redimiré. ¿Cómo? Con brazo extendido y con grandes juicios. Porque tenemos que entender, Faraón jamás nos iba a dejar ir por las buenas. El mundo jamás nos va a dejar ir por las buenas. ¿Y de qué manera nos redime con brazo extendido y con grandes juicios? Bueno, a través de las plagas y a través de la muerte del Cordero, para que entonces podamos pasar por el Mar Rojo
al haberse ejecutado estos 10 juicios. Y también el cumplimiento que hemos tenido en Yeshua HaMashiach es cuando hemos sido bautizados en el Espíritu de Santidad, en la muerte y resurrección de nuestro Mesías Yeshua, que es como pasar por medio de ese mar rojo. Y la cuarta y la más cumbre e importante de todas las fases, la que completa la redención, es la expresión Velakachti, tomaré a ustedes para mí como pueblo y seré para ustedes como Dios, para ustedes Dios, un Dios, el único Dios. Y esto cuando sucedió en el primer Éxodo, bueno, sucedió cuando selló el pacto con nosotros en el monte Sinaí. Y cuando sucedió en nuestras vidas actualmente, cuando el Señor circuncidó nuestro corazón al nosotros creer en Yeshua por medio del arrepentimiento. Y después de ver estas 4 expresiones de la redención, continuamos con la parashá, versículo 8, que dice: y los traeré a la tierra por la cual elevé mi mano, es decir, juré, para dársela a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por legado. Y aquí está la firma: yo soy Hashem, el que va a ejecutar en este tiempo esas promesas. Fíjense que continuando con el versículo 9, dice: habló Moshe así a los hijos de Israel. ¿Pero qué sucedió? Mas no escucharon a Moshe. Y esta parte es muy, muy, muy importante. No escucharon a Moshe. ¿Y por qué no escucharon a Moshe? Ahí mismo nos da la respuesta. Debido a la falta de aliento. Dice a la falta de ruaj, es decir, a la falta de espíritu y a las duras labores. Fíjense que a través de la angustia, que es el equivalente a la falta de espíritu, todo nuestro organismo se desequilibra. Empezando por nuestra respiración. Se vuelve más corta, se vuelve más rápida, a veces temblamos. Y cuando estamos en este tipo de situación, nosotros no escuchamos. Si escuchamos, no entendemos, nos confundimos. El miedo nos paraliza. Mira, no hace mucho tiempo, hace algunos meses, hace como 2 años, estando yo aquí en Miami, tuve como una arritmia, un malestar en mi sistema circulatorio y me asusté y fui a una emergencia y me llevó a Estefanía, me acuerdo yo, porque Marlene tenía que quedarse con los niños. Y estando en la emergencia, yo estaba muy angustiado, estaba muy preocupado y tenía miedo. Y una señorita enfermera que hablaba español me pregunta: ¿tienes mucha ansiedad? O sea, ¿tú sufres de ansiedad? Y yo entendí que si yo sufría de SIDA. Y entonces eso me angustió más. No, yo no sufro de SIDA, nada de eso. Y después yo me quedé con eso en la mente. Después me recuperé, salí del hospital, de la emergencia, y yo estuve como 2 semanas preocupado por lo que me había dicho la enfermera. Yo dije, porque me habían sacado la sangre, me habían hecho unos exámenes, y bueno, ¿será que vieron algo malo en los exámenes? ¿Será que tengo SIDA? Dios mío, yo estaba 2 semanas preocupadísimo. Y entonces hasta que le dije a mi hija, Estefanía, que no le había dicho nada mal, y hija, yo creo que yo me voy a ir a hacer un examen de SIDA, porque cuando estuvimos en la emergencia,
esta señorita me preguntó y no sé por qué me preguntó eso, ¿vale? ¿Será que vio algo malo? Y entonces mi hija me dijo, no, papi, yo estaba ahí, ella no te preguntó eso. Ella lo que te dijo que si tú sufrías de ansiedad, no que si sufrías de sida. Ah, bueno, pues cuando me enteré lo que realmente había dicho la enfermera, se me quitó toda la angustia, toda la preocupación, se me olvidaron esas ideas de que tenía que irme a hacer los exámenes. Entonces, miren, cuando nosotros estamos angustiados, cuando tenemos miedo, nosotros no podemos escuchar bien con claridad las cosas que nos dicen, ni siquiera las personas del mundo, mucho menos la voz de Dios. Entonces, yo escribí este comentario que se los quiero leer con respecto a esto. Cuando estamos en angustia, no podemos escuchar la voz de Dios. Tenemos que bajar el nivel de angustia primero. Por eso es indispensable que tengamos una comunión individual a solas con Hashem. Una comunión familiar en nuestro hogar y una comunión congregacional con Hashem. Para poder entrar en la terapia de Dios. Recuperar el aliento, ese aliento que está todo entrecortado, todo angustiado. Consolar a nuestro espíritu y a nuestra alma. Bajar los niveles de angustia, de estrés y así poder escuchar la voz de Hashem. Escuchar sus instrucciones, recibir sus bendiciones y sus promesas, fortaleciéndonos en el espíritu y en el amor fraternal, y entonces podremos ver la salvación de nuestro Elohim. Y esto que le sucedió al pueblo de Israel en ese momento, que muchas personas podrán criticar, realmente, ¿cómo vamos a criticar la paja en el ojo de Israel como pueblo estando allá en Egipto cuando tenemos un tronco en el ojo nuestro? Identifiquémonos con lo que ellos vivieron en ese momento. Y continuamos, miren, para hacer un preámbulo, tenemos que entender cómo funcionan los planes del enemigo de nuestras almas. Y de esa manera nosotros poder estar atentos para no caer en sus redes. Vamos a ir a la parashá anterior de la semana pasada, el capítulo 5, a partir del capítulo 5, y vamos a ver la respuesta que Faraón le dio a Moshe y Aarón ante la solicitud de parte de Dios de que deje salir al pueblo de Egipto. Veámoslo. Dice así: después Moshe y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice Hashem, Dios de Israel. Y fíjense, Hashem manda este mensaje a Faraón sabiendo que Faraón tiene un corazón endurecido, sabiendo que tiene una cicatriz tan gruesa en su alma y en su corazón que no va a cambiar de opinión. Pero Hashem debe cumplir con el debido proceso, con cada uno de los pasos, agotarlos como debe ser. Y es por esto que manda a Moshe y Aarón. Y le dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es Hashem para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Entonces aquí tenemos otra causa por la cual no se puede escuchar la voz de Hashem. Vimos primero que Israel no pudo escuchar la voz de Hashem porque estaba en tanta tribulación, opresión y angustia y miedo que no podía escuchar aunque quisiera. Aunque quisiera. Pero el caso de Faraón es otro. El caso del Faraón es por temeridad, rebeldía, iniquidad.
Y esa es la otra causa y la peor, por supuesto, de todas. No conozco a Hashem, ni me interesa, dirá él, ¿no? Y además, no dejaré ir a Israel. Y es lo mismo que Satanás dice. No conozco a Hashem y no dejaré en libertad al ser humano. Porque el pueblo de Israel y los propios egipcios eran tratados como creación del faraón, siendo faraón como Dios. Y faraón ni Satanás quieren dejar esa posición de poder, porque es como el sueño hecho realidad de Satanás de querer ser como Dios. Y para poder ser como Dios, tiene que tener una cantidad de personas que lo adoren. Por lo tanto, no les interesa, los que se creen dioses en este mundo, no les interesa conocer a Hashem y no lo reconocen. Luego continúa diciendo en el versículo 3, en el Pasuk 3, entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Hashem, nuestro Elohim. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Bueno, mejor que no le hubiese dicho eso, porque más rápido no los deja ir. Porque si sin dejarlo, si él quería destruir al pueblo de Israel, y ahora Moshe le dice que si ellos no van camino 3 días al desierto, va a venir una pestilencia o espada en contra de Israel. Entonces, perfecto para Faraón. Ahora con más razón no los dejo ir, para que venga la pestilencia y la espada. Por eso que Satanás, que quiere destruir la vida de cada uno de nosotros, cuando se acerca a nuestra redención, con más razón él quiere oprimirnos, porque él quiere que vengan maldiciones a nuestras vidas. Versículos 4 y 5. Pero el rey de Egipto les dijo, y aquí vemos la reacción de Faraón, Moshe y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? ¿Y cuál era el trabajo del pueblo? Hacer grande a Faraón, al imperio de Egipto, adorar a Faraón, postrarse ante sus pies, que es la misma función del mundo para Satanás. Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón, mirad, el pueblo de la tierra ahora es mucho, y vosotros queréis que ellos cesen sus labores. O sea, ahorita cuando yo estoy en mi mejor momento, cuando yo los tengo sometidos a todos, ¿tú crees que yo los voy a dejar ir? Y entonces aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, diciendo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. O sea, los oprimió aún más. Pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Entonces, tenemos que entender cuál es la mentalidad del mundo, cómo nos quiere someter, cómo nos quiere esclavizar. Y ahora vean este versículo que es el versículo 9, y el cual es muy revelador. Recárguese, esta fue el edicto del rey, recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. ¿Y a qué palabras falsas se estaban refiriendo? A las promesas eternas, verdaderas, que Hashem le había hecho a nuestros patriarcas, a la palabra de Dios, a la Torá, al Mesías.
Y así actúa Satanás en este mundo, esclavizando tanto a hombres como a mujeres. ¿De qué manera? Cuando nosotros queremos buscar a Dios de corazón, cuando clamamos a Él, Él recrudece el trabajo, la opresión en nosotros, para que nos mantengamos ocupados, distraídos en nuestras propias angustias, miedos, temores, estrés, preocupaciones. Y de esa manera desviar la atención para que no prestemos atención a las promesas verdaderas del Eterno con su pueblo Israel. Mientras más nos acercamos al Eterno, más el mundo va a querer recargarnos de trabajo. Más nos invaden las redes sociales, más nos invaden las distracciones aparentemente placenteras, los videojuegos, o los problemas del dinero, de la vivienda, de lo que vamos a vestir, de lo que vamos a comer, de la hipoteca, de las deudas. Nuestros jefes muchas veces nos tratan como esclavos, recrudeciendo el trabajo, nos dan más trabajo y nos exigen, nos pagan lo mismo y nos exigen más trabajo, cosas así. ¿Y qué dice Segunda de Crónicas 15:3? Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin Torá. Y el versículo 4, pero en su angustia se volvieron a Hashem, Dios de Israel, y le buscaron. ¿Y qué sucedió? Él se dejó encontrar por ellos. Así que, hermanos, yo los invito a que si ustedes sienten algún tipo de opresión, angustia, miedo, preocupación por necesidades básicas, necesidades que no son tan básicas, por cuestiones de salud, por el coronavirus, por el encierro, etcétera, etcétera, etcétera. Clamemos a Hashem en nuestra angustia. Volvámonos a Él de todo corazón. Él se va a dejar encontrar. Y el Todopoderoso, que le hizo las promesas a nuestros patriarcas, va a cumplirlas en la mano de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Que tengan Shabbat Shalom, y el próximo Shabbat estaremos ampliando información con respecto a las plagas, las primeras 7 de este Shabbat y las últimas 3. Shalom Alejem.